Amén. Bueno, don Luis, el tema obligado de el inicio de nuestro espacio es lo que ha conmocionado y preocupado al mundo. El asalto ayer del Capitolio norteamericano, un símbolo del poder del primer país del mundo, donde nunca se había dado lo que ocurrió. Acto vandálico que arrojaron 4 muertos, don Luis, 14 policías heridos y 54 personas detenidas. La prensa del mundo trae en su portada foto de la persona que, cara pintada, con cuerno en la cabeza, forrado de pieles, entraron y violaron el Capitolio. O sea, lo que usted quiere decir es con eso, con ese detalle muy específico, que eso no fue de que apareció así, que eso fue programado. No, eso fue debidamente pensado. O sea, la despedida formal de un bandido que organizó acto vandálico. Un bandido, lo que fueron ayer. El organizador de eso, don Luis, se está despidiendo de esa forma porque esa es su conducta. O sea, un hombre que nunca ha pagado impuestos y nunca ha caído preso, se la sabe buscar y se la está buscando ahí para despedirse de esa forma. Es como esos muchachos que no quieren hacer una maldad y después entonces la retiran. Después estaba diciendo que háganlo con paz. Oh, sí. Después que rompieron un vidrio del Capitolio. No, y violaron puertas. Hubo un bandido de esos que se sentó en la silla del presidente de la Asamblea. ¿Estarían juqueados? Yo pienso que sí. ¿Cómo se llama? Drogado. Sí. Para llegar a esos extremos. Y mira, ahí están las fotos. Y ellos adentro. Mire, con cuerno en la cabeza y forrado de pieles. Ah, pero mira, ese se subió, sí. Sí. El liderazgo del mundo está conmocionado y preocupado por lo que ocurrió ayer en el Capitolio norteamericano. Y es como para conmocionarse y preocuparse. Nunca se había visto eso en un país del primer mundo. Y solo el que está acostumbrado a las malas artes puede hacer ese tipo de cosas. Don Luis, esa es una vergüenza mundial lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Sí, yo creo que usted ha puesto los titulares, ¿no? No tiene de dónde escaparse esos titulares que conllevó a una vergüenza mundial, a las que consideran la primera democracia del mundo, que era su orgullo. Y que un grupo porque no se trata aquí lo que usted señala, mira el caballero sentado. Ay, Dios mío. Eso es una cosa desastrosa. Aquí de lo que se trata es que esto no tiene otra cabeza que fue auspiciado por el hoy presidente de los Estados Unidos. Y eso tendrá consecuencias para él. Y evidentemente que eso hace que uno revise situaciones que están alrededor de uno, porque es inexplicable que un ciudadano llegue a un nivel de intolerancia, de falta de manejo mental y todas las cosas posibles, únicamente amparado en el concierto de la gente y de creerse que lo que él diga es lo que va. Mire, por ahí ayer comenzaron a surgir el resumen de lo que es su mandato, ¿no? Hay un medio que tiene contabilizado 23,000 mentiras o desmentidos. Óigame, cuando usted habla de 23,000 cosas, estamos hablando de un personaje patológico. Estamos hablando de un personaje que es una enfermedad. En grado sumo, habría que preguntarse cómo sobrevivió a 4 años de la nación más poderosa del mundo, basado en el hecho de que el eje, que es los Estados Unidos, tiene una situación que gira alrededor de las regiones más importantes del mundo. Para citarnos nosotros tenemos una dependencia como el gobierno de los Estados Unidos en apoyos de una serie de recursos, de una serie de
apoyos de una serie de programas que son sostén de áreas importantes de la República Dominicana que no están saliendo a relucir, para citar un caso. Pero además el tema de la relación económica, el parte de turismo y todo eso. Pero dicho eso, eso no es solamente para la República Dominicana, eso es para regiones del mundo, donde ellos son los sostenedores por un asunto de la hegemonía del poder que centra a los Estados Unidos. Pero establecido eso, yo tengo un resumen anticipado de que en Estados Unidos surgió esto y en Estados Unidos se solucionó eso en menos de 12 horas. Sí, No, sí. no muchos países, y no creo que existan Se reponen tan rápidamente. 3, podrían hacer lo que se ocurrió ayer en Estados Unidos como solución. Vamos a ver. Hubo un asalto al Capitolio, promovido por el presidente de la República. El presidente de la nación más poderosa convocó a sus seguidores, cojan para allá. Y porque primero se reunió con ellos en la Casa Blanca y lo arengó. Y promovió el asalto para impedir que su rival que le ganó ganara las elecciones. Y los congresistas no se mandaron, se escondieron algunos. Sí. O sea, entorpecieron el inicio. Eso era a las 3, comenzó a las 11 de la mañana, etcétera. Se quedaron ahí. La alcaldesa, la autoridad de Washington decretó un toque de queda y comenzaron a retirar algunos no lo cumplieron, pero bien. Pero ¿qué es lo que quiero decir? A las 8 de la noche se volvieron a reunir, sí, y certificaron la victoria. Entonces, en eso quiero ponderar que los Estados Unidos se repuso rápidamente a su evento, el más fallido por muchos años, el más vergonzoso, que esa herida no es que se solucionó ayer con eso, al contrario. Ahora es que este hombre va a dar carpeta, porque va a ser sometido, hay mecanismos y hay que buscar cómo controlar eso, porque como decía ayer una senadora, óigame, lo que va a ocurrir de aquí al 20, ese señor haciendo marañas y cosas, eso no tiene... pero yo no creo que él pueda hacer más de lo que ha hecho, don Luis, antes de caer preso. Sí, hace, porque es que no tiene límites. Ayer demostró que no tiene límites. Entonces, lo que sí yo veo y comparo y evalúo es que finalmente la sesión se hizo. Recogieron y se certificó. Y varios senadores republicanos del partido de Trump hicieron lo siguiente. Cambiaron esa objeción que iban a hacer al resultado electoral, que no era más una forma de fuñir, porque al final hay un mecanismo de que eso iba a hacer que se restableciera y que se iba a apoyar eso. Para mí, un personaje del día de ayer es Mark Pence. El vicepresidente. Fue vilipendiado por el presidente de la República, por su compañero, con quien estuvo 4 años, y cuando regresó en la noche dijo, no han triunfado. Y por eso se pararon algunos y aplaudieron a Matt Romney. Mírenlo ahí, ese aplauso de que eran senadores que iban a apoyar el llamado de objetar los resultados. Entonces, anoche el presidente Joe Biden fue ratificado, fue el Congreso, que es un trámite a ejercer como el presidente de la Nación de Estados Unidos, y va a juramentar el día 20 y ese episodio pasará. Ahora quedarán los procesos que evidentemente van a ocurrir, las huellas de este asalto al Capitolio y que tiene una incidencia en diferentes situaciones. Un hecho sin precedentes, y para el Partido Demócrata, don Luis, es una doble victoria porque tuvieron los 2 senadores de Georgia ayer, lo ganó y con eso hace mayoría en ambas cámaras. En el Senado. Jóvenes, compañeros. No me sorprende lo que ha ocurrido. Claro. No me sorprende lo que ha ocurrido. Y lo que va a seguir haciendo. No, ya, aquí hay un comunicado que el presidente ya hizo un comunicado despejando cualquier duda o cualquier versión sobre lo que va a acontecer a partir de ahora. El presidente Donald Trump, lo estoy viendo en CNN, el presidente Donald Trump
garantiza una transición pacífica, ordenada, civilizada. Dice el presidente en el comunicado que estoy citando: aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos me respaldan, habrá una transición ordenada el 20 de enero. Siempre he dicho que continuaríamos nuestra lucha para asegurarnos de que solo se contaran los votos legales. Si bien esto representa el final del mejor primer mandato en la historia presidencial, es solo el comienzo de nuestra lucha para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Esas son las expresiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que el Congreso de su país ratificara ayer la victoria de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y de Kamala Harris como vicepresidenta. Ha terminado el espectáculo, ahora hay que ver las responsabilidades. Renunció el jefe de la seguridad, el jefe de la policía del Capitolio, presentó renuncia, 4 muertos, 50 y tantas personas detenidas, 14 agentes. 14 policías heridos, 2 de ellos heridos de gravedad, que es posible que su situación empeore en las próximas horas. Hay que darle seguimiento a cómo sigue, ¿no? Pero es evidente que es un acontecimiento vergonzoso en la historia de los Estados Unidos, es un acontecimiento vergonzoso para el mundo. Ayer muchos países estaban expresándose en la dirección de que se respetara la democracia en los Estados Unidos, pero ¿a quién se lo dicen? O sea, porque son ellos. Es el presidente. A nadie, en ningún escenario, en ningún país, en ninguna coyuntura, a nadie le cabe más responsabilidad que a un presidente de la República a quien le deben responder los organismos de seguridad interna. El presidente de la República en cualquier país del mundo es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. A pesar de lo que yo decía ayer, en la manera en que opera el Estados Unidos, la división política de los Estados Unidos, la dependencia de la policía, del jefe del gobierno local, que es el alcalde, a pesar de que eso tiene una estructura así, pero a pesar de eso hay un jefe máximo que es el presidente de la República, a quien le deben obediencia a los demás ciudadanos. Por tanto, era el presidente de los Estados Unidos a quien le correspondía evitar que se produjera lo que finalmente se produjo. No debió llamar a la manifestación al Capitolio en su condición de presidente de la República. No estaba actuando un candidato presidencial cualquiera, era un candidato presidencial que ostentaba juntamente con esa condición la de ser presidente de los Estados Unidos. Por tanto, el ejemplo debió darlo él. Debió evitar que eso se produjera, no debió llamar a la manifestación en el Capitolio y debió evitar a toda costa que este tipo de cuestión se produjera yéndose a la vía de hecho, la violencia, la muerte, la agresión, el desafío a la autoridad. Dani, cuando yo vi que el presidente Trump no aceptó un saludo de la presidenta de la Cámara de Representantes hace 2 años y la dejó con la mano extendida, yo vi la calidad humana de esa persona. Luego, en una cumbre celebrada en Francia, le dio la espalda a la canciller alemana. O sea, no se negó a oírla. Entonces, cuando usted ve que es un hombre así, de esa categoría, le hace eso de plante a gente de ese nivel, usted se da cuenta que esa persona no merece respeto. Revisando ese comportamiento, fíjese que son 2 damas, el caso de Nancy Pelosi, sí, y el caso de la Merkel, Angela Merkel de Alemania, son 2 damas. Yo voy a citar a una tercera dama que es nada más y nada menos que su compañera, su esposa. En varias ocasiones la prensa norteamericana ha observado que el tipo la deja botada y como que si se pelearon en la casa, ya él la deja y como que le hace un desplante público y la desconsidera públicamente. Sí. Y la prensa norteamericana ha observado ese comportamiento de un patán. Sí, un comportamiento ganteril. Tú sabes que hay cosas memorables que ayer ocurrieron. Yo he citado frases, he visto frases y
A mí me gusta analizar ya las aristas, no la noticia, porque la noticia es evidentemente la sorpresa, el caos y el desenfreno de lo que nunca se pensó que iba a ocurrir en los Estados Unidos. Pero me gustan reacciones, y yo me puse a ver las reacciones de los senadores, de los congresistas. Óigame, con un tono, por cierto, ellos todos tienen como peculiaridad, ellos anotan, ellos tienen notas en libretas, no van a improvisar. Y les dijeron sesiones de 2 minutos y 5 minutos, y no se pasan de ahí, pero con contenido sustancioso, no disley. Por ejemplo, el senador de Chuck Schumer, que es un demócrata, dijo: podemos agregar el 6 de enero a la corta lista de fechas en la historia de Estados Unidos que vivirán para siempre en la infamia. O sea, cuando tú logras oír esos contenidos, pero fueron varios, y haciendo referencias a algunos históricos, otros, y a mí lo que me llamó la atención fue que pudieron recuperar la solemnidad del Capitolio. Es eso que ustedes ven ahí. El aplauso que le hicieron a Mitt Romney, que recuerden que fue candidato presidencial republicano. Entonces, esas cosas para mí tienen un peso y un valor de un poco recuperar ese elemento, porque no fue que Estados Unidos amaneció en medio de un caos. Fue que Estados Unidos amaneció con su presidente electo, y ya con ese comunicado que acaba de leer, por lo menos allana el camino. Y lo otro fue, que lo citó don Freddy bien temprano, el tema de la reacción interna en la Casa Blanca, que pronto es que se va a conocer. O sea, la gente que trabaja con Donald Trump, eso lo pude escuchar en Univision, tuvieron reacciones y reprimendas, y no se adoptaron a eso, y estaban rechazando lo que hasta ese momento su presidente y quien lo había puesto ahí, o que él los encontró ahí, estaban rechazando lo que se había hecho. De manera que estas cosas hacen que uno también pueda ver y comparar qué ocurrió en el instante, en el acto. Pero hubo un rechazo total. Los expresidentes de la República, todo el mundo. Yo pienso que el propio Partido Republicano habrá de expulsarlo de su fila, porque esas inconductas no se le pueden tolerar a nadie. Y otra cosa de las redes sociales, la acción de Twitter. Sí. Porque ¿cuál era el mecanismo de comunicarse? Fíjate que tuvo que hacer un comunicado, el Twitter, y él cada minuto le daba la gana, bloqueado. Qué bien bloqueado está. Tuvo que hacer el comunicado finalmente, porque no tenía otra manera. Ahora, en República Dominicana hay un dicho fatal, popular pero fatal, y es de que los muertos en campaña o los muertos de la política no se pagan. No se pagan. Yo espero que en los Estados Unidos no opere así. Yo espero que en los Estados Unidos se establezca algún tipo de responsabilidad contra alguien responsable de provocar un acontecimiento que ha desembocado en 4 personas muertas y los heridos de la policía. 14 personas más heridas. Dentro de ellos, repito, el informe que daba el jefe de policía en el Capitolio era de que 2 de los 14 tienen una condición de gravedad. Entonces, yo creo que si hay 4 muertos, tiene que establecerse responsabilidad. Y es público, el mundo conoce, en Estados Unidos solo el mundo conoce quién fue el convocante o uno de los que tenía mayor autoridad para convocar y convocó a esa manifestación en el Capitolio. Entonces, ese ciudadano que convocó esa manifestación tiene que resultar el responsable de los muertos y de los heridos que allí se produjeron. Entonces, lo que estoy planteando es que al presidente de los Estados Unidos, en una sana administración de justicia, en una interpretación correcta de que la ley es para todo, de que no hay distinción cuando se trata de aplicar la ley, yo me imagino que este hombre va a iniciar un proceso penal para responder por la cantidad de muertos y heridos que ayer se provocó en ese acontecimiento en el Capitolio. Sencillo. Si es Juan y es el responsable de la incitación que terminó con ese resultado, y ahora resulta que no es Juan. Es Donald Trump. Es Donald Trump, tiene nombre y apellido. Sí. Y ahí está claramente establecido
la convocatoria que él hizo para que la gente vaya a manifestarse. Entonces, Él se es reunió el con ellos responsable. antes del y los asalto. orientó, y los orientó. déjame Sí, decir- antes del asalto al Capitolio, él se reunió con los vándalos y lo arengó. Oh, pero claro, es que todo partió de ahí. Y él fue que le dio seguimiento. Pero déjame decirte que eso que tú estás planteando para mí ya está tan claro ese comunicado. O sea, ese tipo de personajes que tienen esa No hay conducta, tus días ya. sí, no tienen esas reacciones así a lo loco, ¿no? No. Él se serenó y alguien le dijo, mira, entonces ya mandó ese comunicado. Que por cierto, son comunicados hasta que él vuelva a coger otro, ¿cómo se llama eso? Otro enjungue, ¿no? Y tenga otra reacción. Sin embargo, si algo uno debe de visualizar es que eso tendrá sus consecuencias. Yo me acosté con un muerto y desperté con 4. Sí. Pero no, Y los heridos, don Luis, que ojo, son hay- 14 policías. hay 2 policías que están en estado de gravedad. Entonces son autoridades que ayer fueron a ejercer su función. Ah, mire, ese senador habló de manera contundente. Y lo grande es que son republicanos que iban a estar ahí. Pero bueno, los Estados Unidos ayer se encontraron algo de lo que ellos acusan a Y alguna a la República Bananera del del Caribe y mundo. Centroamérica. Sí, sí, sí. Miren, bueno, yo creo que hay otras